Bueno, ya nosotros seguimos en todo este esfuerzo poderoso y hablando sobre experiencias lindísimas y cómo Dios nos está bendiciendo. Ya con nosotros también está el director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico. Con nosotros el pastor Rafael Candelaria, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás hoy? Para la gloria de Dios, estamos bien, pastor, y usted sabe, chévere, tremendo. Hoy estoy en la carretera, bien, Sí. pero bueno, es parte también de esta experiencia, ¿no? Encontrar el punto exacto donde puedo entonces detenerme y poder conversar un poco sobre la obra del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado trabajando en las últimas semanas. Y tienes la presentación ya La contigo. tengo aquí, pastor. Dígame Básicamente el slide. hemos estado hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo esa obra del Espíritu Santo de alguna manera nos ha bendecido, ¿no? Y ha formado en nosotros lo que quiere hacer, ¿no? El propósito de Dios. Si miramos la slide 39, ahí es que vamos a estar apuntando en la mañana de hoy. Vimos Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo último que estuvimos trabajando. Y básicamente lo que estábamos apuntando ahí era que ese poder en nosotros ayudaba en la formación de nuestro carácter. Que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para formar nuestro carácter. Eso va a estar ocurriendo durante toda nuestra vida terrenal y que además nos faculta para nosotros ser testigos, evidenciar la obra de Cristo en nosotros. Así que la obra del Espíritu Santo en nosotros, en primera instancia, nos ayuda en la formación de nuestro carácter y segundo, nos da autoridad para poder hablar de la obra de Cristo en nosotros. Y esto es importante porque nos adentra a aspectos teológicos que en su forma más básica, y podemos pasar a la próxima, nos acerca en dos direcciones. La primera de ellas, que de alguna manera toda la obra del Espíritu Santo es una obra trinitaria, se presenta desde la perspectiva de la Trinidad y en segunda instancia es cristológica. Es decir, la obra del Espíritu Santo no se aparta en ningún momento de la obra del Padre y de la obra del Hijo en nosotros. Míralo de esta manera. Dios tiene planes y propósitos con nosotros que los hará cumplir. Es decir, yo sé los pensamientos que tengo de ti, dice Dios. Dios tiene unos propósitos que al final se van a cumplir. Esa obra, ese plan de Dios para con nosotros puede ser posible en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, sin la cruz y sin la resurrección, el propósito de Dios en la vida de nosotros no se cumpliría porque parte de esa formación y parte de ese cumplimiento está ligado a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo entonces hace que nosotros cada día nos acerquemos más al plan y propósito de Dios Padre a través de la obra de Jesús Cristo, y ahí está claramente la Trinidad de una manera manifestada. La obra del Espíritu Santo no está divorciada de la obra del Padre y la obra del Hijo. De hecho, Jesús mismo en Juan 15:26 dice, pues cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que ese verso presenta con claridad las tres divinas personas de la Trinidad.
Así que cuando nosotros miramos la obra del Espíritu Santo en la vida del no creyente y en la vida del creyente, independientemente con quién sea que esté tratando el Espíritu Santo, está tratando en primera instancia por el amor de Dios a la humanidad, por la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario y el poder para redarguir y convencer de pecado al pecador, y a nosotros recordarnos todas las obras, todas las palabras, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos ver la obra del Espíritu Santo de una manera trinitaria. El segundo aspecto, que es la próxima, nos acerca entonces a ver o a resaltar la obra del Espíritu Santo como cristológica. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo se centra en Jesús. El rol del Espíritu Santo en nuestra salvación es hacernos uno con Cristo. Todo lo que Pablo habla acerca de nosotros, de la regeneración, de la justificación, de todo ese nuevo nacimiento, de esa adopción, de esa conversión, todo eso que nos une a Cristo, es la obra del poder del Espíritu Santo actuando para bendición nuestra. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a varias de las enseñanzas de Pablo acerca del Espíritu Santo, nos acercamos a unos referenciales que Pablo dice: el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo de Dios, con varios aspectos o referencias bíblicas que asimismo se presentan. Así que cuando nos acercamos al Espíritu Santo y ya entramos dentro de aspectos teológicos, estamos entrando en la experiencia de la Trinidad y estamos hablando entonces de la experiencia de Cristo desde la perspectiva cristológica. Entonces, cuando el apóstol Pablo finalmente enseña acerca de esto, del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8, verso 9, Pablo dice: mas vosotros no vivís en la carne. Fíjate que ya hay una transformación, porque en Efesios Pablo estaba claramente identificando que nosotros éramos hijos de ira, que nosotros estábamos totalmente perdidos viviendo según la carne. Pero ahora Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma: ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que Pablo está claramente definido en cuanto a quién es ese Espíritu Santo que produce esa obra transformadora en la vida de una persona, que la lleva de vivir basado en la carne a vivir basado en el Espíritu, y no es otra cosa, o no es otra persona, mejor dicho, sino el Espíritu Santo, conocido como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Cristo. Así que el aspecto trinitario y el aspecto cristológico nunca lo deberíamos sacar dentro de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesús. Y es interesante, pastor, porque cuando yo lo escucho a usted, mira, ¿verdad? Haciendo esta alocución, puedo de alguna manera, puedo colegir que cuando nosotros no tenemos un entendimiento adecuado sobre lo que usted está presentando, entonces al no tener estos elementos claros, hay una distorsión de la experiencia del espíritu, y esa distorsión entonces lo que me lleva a mí es a yo poder hacer acciones, y no tan solo acciones, sino que también pueda yo verbalizar y procurar cosas que no son correctas. Sí, particularmente, Jesús, si sacamos de la ecuación el plan de Dios para tu vida. Míralo de esta manera: Dios tiene un plan contigo y lo va a cumplir con Jesús Semidei. Sí. Así como con todos los oyentes que nos escuchan. Definitivamente. Dios tiene un plan, lo va a cumplir. Nosotros debemos ser sensibles a lo que Dios está haciendo con nosotros. El Espíritu Santo, que conoce todas las interioridades mías,
sigo con Jesús, que conoce todas las interioridades de Jesús, que conoce de Jesús Semidey, que conoce toda la resistencia que Jesús Semidey pone. La gente piensa que un pastor no pone resistencias a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Mira, la verdad es que en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos mueve a hacer cosas y nosotros todavía pensamos que nuestras ideas son mejores. Así es. ¿Ok? Así que Dios nos está moviendo en una dirección. El Espíritu Santo conoce mi interioridad, así que conoce mis resistencias, pero conoce el plan de Dios perfectamente bien. El plan de Dios para mi vida lo conoce mejor que yo. Así que la obra del Espíritu Santo no es llevarme a una experiencia independiente, sino llevarme a lo que ya Dios determinó para mí como plan y propósito de mi vida. Máxime, solamente el Espíritu Santo, conociendo todo el plan y propósito de Dios para con la iglesia, logra que mi plan se una al plan de Jesús Semidey y se una al plan de este joven que acaba de entrar dentro de la experiencia de Tu Hablemos, muy bien, con la sección Pastores y Maestros, y se une a la vida y ministerio de la doctora Juárez, y se une, y cuando tú vienes a ver, desarrolla conceptos de iglesia que traen bendición y fortaleza a la iglesia del Señor para afirmar la fe de mucha gente. Y nos une en el camino. Fíjate, los caminos nuestros estaban tan separados y en algún momento Dios los intersecó. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros no sabíamos que el plan de Dios estaba estar juntos aquí conversando para bendición de mucha gente. Eso no estaba en nuestros planes hace muchos años. Así mismo. Pero el Espíritu Santo nos interseca nuestras vidas en algún punto, sabiendo el plan de Dios para tu vida, sabiendo el plan de Dios para mi vida, sabiendo el plan de Dios para la vida de otros más, nos une en un mismo punto y te usa a ti. Entonces, todo esto nosotros tenemos que verlo como ese Espíritu Santo, como Dios mismo, conociendo el mapa completo de la región y uniendo calles, y uniendo avenidas y calles pequeñas, hasta el punto de lograr lo que quiere lograr. Tu fortalecimiento, mi fortalecimiento y lograr el cumplimiento del propósito de ellos en la vida de los dos. Nos une de tal manera que ahora tú y yo somos parte de un plan de crecimiento mutuo. Nos procuramos juntos el crecimiento uno del otro. Entonces, vuelvo, nada de esto ocurre si no es por la obra de Dios en primera instancia, que tiene un plan y propósito, pero por la obra de Cristo en la cruz, que es el que hace posible que nosotros podamos llegar al Padre, porque no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, y solamente a través de la cruz nosotros llegamos a la experiencia de conocer a Dios. Me parece que esto es una tremenda mañana para que todos nosotros, Pastor Candelaria, todos nosotros podamos encarrilarnos en esa experiencia del Espíritu en términos de poder entender cómo Dios, por su gracia y obviamente por el Espíritu Santo, conecta tantas cosas y que nos quiere usar para que ciertamente el nombre de Cristo sobre todas las cosas sea glorificado. Me parece que todos nosotros deberíamos entender también desde otra perspectiva del Espíritu que también todos nos necesitamos y que el Espíritu Santo me va a usar a mí para bendecir, me va a usar a usted, va a usar a todos para bendecirnos, pero dentro de ese concepto donde todos de manera recíproca, el Espíritu Santo nos bendice para yo bendecir a otros, otros bendecirme a mí y yo bendecir a otros, y que de alguna forma todos como un solo cuerpo podamos experimentar por el Espíritu esa experiencia de cumplimiento de propósito, Pastor. Sí. Entonces, cuando entendemos todo esto, no le atribuimos al Espíritu Santo obras separadas. ¿Cierto? No le atribuimos al Espíritu Santo obras separadas.
Totalmente de acuerdo. ¿Perdón? Entonces, totalmente de acuerdo, no hay fincas aparte. Exactamente. Entonces, lo que hace, lo hace para unirnos, lo hace para crear propósito y lo que hace es para afirmar otra vez la presencia de Cristo y la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros como parte de mi propio crecimiento, pero en segunda instancia, edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Interesante, pastor, porque esto va a requerir de cada uno de nosotros la humildad de permitir que el Espíritu trabaje con nuestros egos, con nuestras experiencias de vida, para que nosotros podamos ciertamente permitir que esa obra del Espíritu se pueda dar como cuerpo. Eso va a requerir un nivel de entrega al Espíritu y que el Espíritu nos meta las manos y que porque pues muchas veces pensamos, y yo no quiero salirme de esa línea en términos de que, y yo me incluyo, muchas veces pensamos que esto es mío y que esto este es la gran Babilonia, la que yo edifiqué, tú sabes, esto es mío. Y al final del día, esto no es mío, al final del día esto es de Dios y es para el cuerpo y la edificación del cuerpo de Cristo. Es de todos y todos necesitamos bendecirnos todos. Y eso requiere un gran sentido de espiritualidad, de madurez espiritual para poder mirar hacia esa dirección, pastor. Exactamente, y de humildad. Y el otro reconocimiento de que Dios y que el Espíritu Santo es el que está edificando esa iglesia en Cristo, bien, para los propósitos eternos y gloriosos que Dios tiene para con nosotros. Así que al final del día somos instrumentos que Dios está usando para edificar el cuerpo de Cristo y para propósitos mayores que los que nosotros pensamos. Qué poderoso. Solo el Espíritu Santo, como Trinidad, como una obra cristológica, lo puede hacer posible en nosotros y a través de nosotros. Qué poderoso, poderosa experiencia de la mañana de hoy, sin lugar a dudas. Aleluya. Poderoso, Aleluya. poderoso, para la gloria del Señor. Pastor, no quiero tomarle más tiempo, sé que está en la carretera y va de camino a hacer 20 cosas como director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico, pero antes de irnos, pastor, ¿cómo la gente puede conectarse con usted y conectarse con el ministerio, verdad, y con toda la tarea que hace el Seminario Teológico de Puerto Rico? Bueno, pues nos llama al teléfono 787-274-1142, es el número oficial de la oficina, pero también me pueden conectar al teléfono celular al 787-904-9000 y conversamos y estamos en la mejor disposición de bendecirles. Jesús, como siempre, gracias por darme esta linda oportunidad. Gracias a usted, pastor, por bendecirnos. Siempre salimos todos edificados con esta buena palabra para la gloria del Señor. Pastor, un abrazo y que tenga un tremendo día y suavecito por ahí por la calle. Un abrazo.